Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están todos ustedes en esta preciosa mañana de domingo? Una vez más, estamos hoy el pastor Roberto Avilés y estamos aquí ya dispuestos para poder compartir la palabra de Dios, para poder alimentarnos con la palabra de Dios. Y hermanos, pues hemos estado recorriendo una serie de estudios bíblicos con respecto al pecado, sus consecuencias, cómo se genera, de qué forma se desarrolla. Y quisiera concluir pues con una pequeña conclusión, dijéramos, no conclusión, sino un pequeño mensaje directo a la propio ministerio, a la propia iglesia, en el sentido de lo que Dios podemos ver en nosotros. Nosotros podemos tener... hacernos una lista de puntos positivos de nuestra vida, decir, bueno, caray, yo creo que delante de Dios he sido responsable, a lo mejor he adorado al Señor correctamente, y no sé, probablemente cuando hablamos acerca del pecado, sentimos que llevamos muchos puntos positivos en nuestra vida con respecto, o aciertos espirituales con respecto a nuestra vida. Pero también podemos hablar de puntos negativos que nos ponemos a pensar con respecto a aquel pecado en el que estamos fallando, en el que estamos a lo mejor diciendo, Señor, creo que hay esto en que arrepentirme, hay esto en que cambiar, y bueno, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, aquí algo que podemos nosotros ir pensando es que podemos pensar en un saldo de rojo y negro, por así decirlo, ¿no? Nos podemos animar en esta evaluación, o probablemente también nos podemos sentir muy bien porque podemos sentir que estamos avanzando espiritualmente, que estamos lidiando con nuestro pecado, probablemente, o simplemente decimos, no estoy lidiando con él, tengo que arrepentirme. Ocupamos una forma de avanzar para poder limpiar y barrer este pecado, que es de lo que estaremos hablando en las semanas que vienen, cómo lidiar con nuestro pecado en el sentido de cómo ir barriendo, limpiando nuestra vida de pecado. Y el día de hoy simplemente quisiera continuar diciendo que vamos todos a la escritura, a Apocalipsis capítulo 2 versos 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2 versos 1 al 7. Y voy a dar lectura en esta parte de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 2 versos 1 al 7 dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Decíamos, cuando empezamos hablando acerca del pecado, podemos llegar a pensar en algunos puntos positivos, en algunos puntos negativos, en lo que, bueno, como cristiano he cumplido, o lo que me falta por cumplir, como si tuviéramos una lista de compras, ¿no? Cuando vamos al supermercado tenemos una lista de compras y vemos lo que nos falta y lo que no nos falta, lo que encontramos y lo que no nos encontramos. En muchas ocasiones, cuando terminamos de comprar, nos pregunta el cajero, ¿encontró todo? ¿Todo estuvo bien? Y obviamente hacemos un pequeño balance ahí, ¿no? Pero la cuestión es que una vez que evaluamos la vida espiritual, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos animados? ¿Nos sentimos desanimados? ¿Qué me falta? ¿Qué no me falta? Por ejemplo, en esta parte de la escritura, la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Era una ciudad donde, bueno, pues, era una ciudad donde, de hecho, el nombre de la ciudad significa Señor ha dicho en el Antiguo Testamento. Y bueno, era una ciudad más importante de Asia Menor, era un templo que había un templo ahí dentro, de hecho, que se había hecho a la diosa Diana de los Efesios, ¿verdad? Una diosa que obviamente era derivada de los dioses griegos. Y bueno, en ese anfiteatro que tenían, era un lugar donde el pueblo había una biblioteca ahí, un camino de mármol precioso, había pues bueno, de hecho era la capital política de Asia Menor, y también era el centro del culto al emperador. Recuerden que en ese momento se creía que César era Dios. Bueno, es uno de lo que se establecía como premisa para
el imperio romano, parte de la religión romana también era que no solamente permitía que los dioses de esa comunidad se quedaran con sus dioses, sino que el punto importante de Roma era añadir al emperador como su dios. De ahí que ellos adoraban a Diana y de alguna manera también había un centro de culto pues al emperador romano, y este es el centro, era un centro de religión, un centro de religión, dijéramos así, en ese momento, para todo el pueblo en Asia Menor. Y bueno, vemos cómo en este centro también que de Asia Menor, en el que se encontraba este asunto, también encontrábamos también que la iglesia en ese momento, la iglesia de Dios, que en este caso la de Éfeso, fue un centro de cristianismo, fue un centro de misiones, fue un centro de grandes avivamientos. De hecho, entre más existía ese tipo de paganismo, era increíble cómo más se incrementaba pues la obra, los esfuerzos evangelísticos que hacían los hermanos allí, y por supuesto había un gran despertar espiritual. Ahora, aquí esta iglesia pues tuvo como pastores a Pablo, a Timoteo, a Juan, imagínate, ¿no? La clase de pastores que tuvieron. Pero algo interesante que arranca el texto diciendo, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel se refiere específicamente al pastor. Recuerda que la palabra ángel significa mensajero. Y se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es decir, el pastor que estaba en Éfeso, al que le tenían que mandar la carta, una copia de toda la carta de Apocalipsis, por supuesto. Y dice, así importante cuando termina, y dice, habla acerca de cómo había un arduo trabajo, empieza a hablar acerca de la iglesia, por supuesto, y dice, yo conozco tus obras. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Fíjate, vamos a ver aquí un poquito más la característica de esta iglesia. No solamente decíamos era el centro de misiones, de grande avivamiento, sino tuvo grandes pastores, pero había cuando habla acerca del Hijo del Hombre, habla de una figura escatológica, donde Jesús, habla de Jesús, de su origen, y bueno, vemos hacia dónde se mueve la iglesia, pese a todo lo que lo rodeaba, pese a todo el todo decíamos, todo este mundo de paganismo alrededor, de maldad que lo rodeaba, pese a todo esto, la iglesia se movía aún hacia Cristo Jesús. Ahora, esto hace que sea una iglesia en una posición única, ¿no? Por así decirlo, porque no solamente había una gran influencia de maldad alrededor, una gran influencia de paganismo, una gran influencia en todos los medios donde se movían los cristianos, sino que ellos tenían esa presión de la comunidad. Y yo pienso que mucho también cuando vieron la influencia de estos cristianos también quisieron de alguna manera, atendiendo a la característica del imperio romano, que donde quiera que llegaba se adaptaba y lo absorbía, ¿verdad? Se trataba de agarrar elementos. Me imagino que también estaba buscando encontrar elementos también del cristianismo en un sentido. Entonces era un poquito a veces difícil de decir, bueno, esto es de este modo, y separarlo todo en un sentido, porque recuerden que estas religiones absorbían, ¿verdad? Bueno, también el trasfondo griego, que lo que buscaban era a cosas nuevas y añadir cosas interesantes, nuevas que pueden encontrar. La cuestión es que pese a toda esta influencia, pese a la influencia cultural, laboral, social, ellos se mantienen moviéndose hacia Cristo Jesús. Por eso dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y algo que llama aquí la atención, dice, versos 3, dice, y han sufrido y tenido paciencia, y empieza a hablar acerca de este arduo trabajo, de esta dirección que llevaba de alguna manera esta iglesia. Pero en el arduo trabajo, fíjate donde dice arduo trabajo, vemos varias cosas interesantes. Por un lado, las obras que la iglesia estaba teniendo en el capítulo, versos 2, dice, yo conozco tus obras, lo que estás haciendo, lo que haces para servir, por así decirlo, lo que buscas en que el reino crezca, lo que buscas en que las personas conozcan de Cristo, en que compartan el evangelio. Vemos una iglesia de veras buscando compartir el evangelio, de veras buscando que las personas conozcan a Cristo, de veras buscando y empujando para que, y no sé, quiero pensar inclusive que formaron programas bien establecidos, bien organizados, ¿verdad? Muy bien estructurados,
¿verdad? Yo pienso que eso es algo que efectivamente se hizo. Ajá, no sé de qué manera, digo ahí, podemos pensar en cosas que donde las personas fueron creativas para poder encontrarlo con el contenido correcto inclusive vemos cómo eran trabajadores, pero caray, en serio, a donde dice que eran arduo trabajo, estamos hablando de un trabajo hasta el agotamiento. Y caray, muchas veces podemos pensar en esta clase de iglesia cuando lo buscaba lo correcto, ¿verdad? Se cansaba, digo, no era fácil llegar de trabajar y buscar hacer la obra de Dios todos los días en horas probablemente donde el cuerpo ya estaba agotado. ¿Quién no ha sentido ese agotamiento de vez en cuando ya los ojos nos duele la parte de arriba de la cabeza? En muchas ocasiones el agotamiento se expresa con subidas de presión arterial. En ese momento pues no había mucho de medicina que pudiera detectar las mediciones de la presión arterial, pero bueno, era un agotamiento. Ahí desde que se experimenta el agotamiento, ¿cómo podemos decir? Emocional, hasta un agotamiento inclusive crónico físico, donde ya el cuerpo ya va sobrecargándose. Y bueno, en muchas ocasiones ese trabajo físico puede inclusive, cuando ya son agotamiento crónico, puede también establecerse como si fuera una especie de, ¿cómo puedo decir?, de desgaste. Y ese desgaste ya llega a un punto emocional en que ya la persona, decimos, va en automático, ¿no? Pero esta clase de agotamiento era un duro trabajo el que ellos estaban haciendo. Fíjate, la iglesia estaba cumpliendo en compartir la palabra de Dios, estaba cumpliendo en llevar el evangelio de Cristo Jesús, y estaba en un duro trabajo, agotándose, echándole ganas, estaba perseverando. Fíjate, en la tercera parte estaba perseverando. ¿Por qué? Bueno, decimos perseverando. Fíjate, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, la paciencia tiene que ver con esa perseverancia. Cuando hay una oposición a la obra de Dios, hay una oposición no solamente cultural, social, y en todos los frentes de batalla, pudiéramos decirlo así, en todos los frentes en que la persona se estaba moviendo. Y por qué no enfrentarse a la oposición de la gente, pero también internamente. ¿Por qué no? Pudiera ser que hubieran estado experimentando problemas internos, como toda organización, como todo lugar donde el ser humano se asocia, con todo el lugar donde el ser humano se incluye. Siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos personas imperfectas, donde siempre nuestra imperfección sale a relucir. Y cuando el ser humano se asocia, en este caso cuando el ser humano es llamado a estar juntos y caminar juntos para la obra de Dios, por muy bueno que quieras ser, por muy bueno que quieras llevarte a cabo, siempre va a haber problemas internos. ¿Por qué? Pues porque somos imperfectos, y nuestra imperfección en nuestra propia naturaleza sale a relucir cuando estamos relacionándonos unos con otros. Obviamente Satanás aprovecha nuestra carne para poder llevarnos a una tensión interna también. ¿No te ha pasado que cuando te esfuerzas más, cuando quieres hacer más la obra de Dios, es cuando más experimentas estas, ¿cómo puedo decir? Estos problemas, roces, asperezas internas también? Sumado pues a la oposición propia misma de las malas doctrinas, ¿verdad? Alrededor del paganismo que te rodea, de las costumbres que te rodean, de la cultura que te rodea. Y probablemente, ¿por qué no? Habrá personas inclusive que quieren entrar a la iglesia o quieren inundar a la iglesia con doctrinas equivocadas, falsas. ¿Sabes qué? También tener que lidiar con un ánimo. Y algunas veces tenemos ánimos altos. A veces nos sentimos bien cuando descansamos bien, cuando dormimos bien. Oye, cuando no duermes bien, cuando te desvelas, cuando tienes problemas en el trabajo, el ánimo se puede venir abajo. Es más, cuando enfrentas problemas internos familiares también. ¿Por qué no? El ser humano es un mundo de subidas y bajadas emocionales. Por eso dice el Señor que nunca debemos de depender de nuestras emociones, porque el cientismo o el emocionalismo te lleva al fracaso. Porque un día estás contento, amanece bonito al día, está precioso, te dan ganas de hacer cosas, otro día está nublado, está frío y ya no quieres hacer nada. Y bueno, la perseverancia es la palabra clave que esta iglesia estaba modelando. Por cierto, ¿cuál es tu perseverancia? ¿Perseveras a pesar del mal clima? ¿Perseveras a pesar de tus problemas en casa, de las tensiones internas en el ministerio, en la iglesia, de tus tensiones internas en la familia, en el trabajo?
¿Cómo te sientes en algunas ocasiones? Bueno, ellos perseveraban a pesar del bombardeo doctrinal, a pesar del bombardeo de ánimo alto que experimentaban, a pesar de la lucha propia con su propia carne, estos hermanos estaban siendo adelante. Fíjate qué interesante en todo este sentido, porque era una iglesia que cumplía, dijéramos así. Una iglesia que cumplía, era ortodoxa, era activista, y podemos decir ortodoxo en el sentido correcto de la palabra, porque era una iglesia también sana en su doctrina. Mira, vamos a ver lo que dice el versos 2 en la segunda parte, dice, y que no puede soportar a los malos. No puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles. No lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia era una iglesia que si tú la empiezas a ver externamente dices, caray, qué iglesia, yo quisiera ser esa iglesia. Mira, andamos echándole ganas en la obra, estamos haciendo las cosas con un duro trabajo, estamos siendo perseverantes a pesar de todo lo que nos bombardea. Digo, precioso, ¿no? Hasta aquí podríamos en la lista de negro y rojo, perdón, de blanco y negro, o de negro y rojo en el sentido de listas cosas buenas y cosas malas. Pudiéramos decir que esta iglesia tenía todo. Fíjate, esta iglesia tenía sana doctrina. Ella tenía un discernimiento bíblico. Esta iglesia podía entender la palabra de Dios, estudiaba la palabra de Dios y tenía yo estoy seguro, un sistema de enseñanza bíblica bien estructurado. Lo tenía bien compuesto. Lo único que tenían que hacer era seguir la palabra de Dios. ¿Saben ustedes? En el libro de Lucas, por ejemplo, el libro de Lucas es un libro que está enviado, dijéramos, está estructurado para el discipulado. Y si tú lo sigues detenidamente, lo lees cuidadosamente y sigues la estructura, te das cuenta que es un manual perfecto de discipulado. Yo creo que ellos habían discernido perfectamente bien este entendimiento. Ellos estaban aprendiendo la doctrina correcta y lo habían estructurado bien. Y fíjese qué interesante, debido a esta formación teológica bien estructurada, bien cimentada, bien dirigida, ¿sabes una cosa? Creo que surge lo que sigue en la segunda parte del versos 2, donde dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Ahora, aquí una parte interesante, ¿sabes una cosa? Esta iglesia se cuidó de los lobos, de que Pablo nos advirtió en el libro de Hechos, capítulo 20, versos 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Que no perdonarán al rebaño. Dice, se cuidó de los... Aquí importante, dice, cuando yo me vaya va a haber lobos rapaces, cuídense. Cuídense de ellos, porque habrá mucha gente que se dirá pastor, se dirá que son llamados, se dirá que Dios les dijo, dirán que esto es mensaje de Dios. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar o saber que no lo son? Sencillo, ¿cómo vamos a poder descuidarlos? Perdón, destaparlos, discúlpeme. ¿Cómo vamos a poder destapar a esta gente? ¿Cómo vamos a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo? Y esto es muy sencillo. El discernimiento bíblico nos da esta capacidad. El conocimiento de la doctrina bíblica auténtica nos permite ver que lo que es auténtico y verdadero, y nos permite descubrir lo que no lo es. Ahí la importancia de que tú y yo estemos alimentándonos de la palabra de Dios, estemos exhortándonos con la palabra de Dios, estemos sistemáticamente aprendiendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Por eso es que el rechazo a lo que sea hereje, es decir, a lo que se oponga pues a la verdad, era una característica también de esta iglesia. Hasta aquí vemos una iglesia, caray, pujante, vibrante, dijéramos, caray, lo tiene todo, dice, lo tiene todo porque, bueno, tiene un servicio pujante, un servicio evidente en cuanto intencionalmente a compartir la palabra de Dios y ganar a su comunidad, aunque hay mucha oposición, hay un trabajo muy grande, muy fuerte, lo trabajan hasta el agotamiento, perseveran porque hay mucha oposición, pero están ahí, sigue, ¿no? Como se ha dicho también en los comerciales de aquellas pilas donde decía que sigue y sigue y sigue, de igual manera, ¿no? Pero
también tenía en su programa, decían, bueno, caray, estudian la palabra de Dios y disciernen la palabra de Dios, cosa contraria a lo que mucho pasa en las iglesias del día de hoy, ¿no? Que ni siquiera la estudian, son puros cientismo, lo que sienten, lo que perciben, lo que experimentan, y esto ha desviado mucho al pueblo de Dios. Y pudiéramos pensar, así como rechazas aquello a las personas que te traen pues que te traen cosas equivocadas, ¿no? En cuanto a las partes de Dios. Dirás, en este momento estarás diciendo, alabado sea el Señor, mira nuestro ministerio, se parece a esto. Probablemente estás pensando en que tú personalmente estás en este patrón también. Pero fíjate, hablando del pecado, el pecado que ellos estaban enfrentando. El pecado es lo que dice la Escritura más adelante. Dice, pero tengo, versos 4, contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. ¿En qué consiste el pecado de esta iglesia que aparentemente se ve pujante, exteriormente se ve trabajadora, se ve perseverante, se ve ocupada en escudriñar la Escritura? Había destapado a los falsos profetas, había tenido esta barrera de defensa. Había dejado su primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿A qué se está refiriendo? Por supuesto, el amor de Dios es ejemplar. No se refiere al amor que Dios nos ha dado a nosotros, porque el amor de Dios es perfecto. Ahora, algo interesante es que el amor a Dios tiene que ver no solamente con el hecho de exteriormente cumplir con un requisito. Tiene que ver con el buscar cumplir sus mandamientos, pero esos mandamientos por causa de que he sometido mi vida a Él, y mi vida, mis sentimientos, mi decisión, mi pasión son dirigidos hacia Él. El primer amor tiene que ver no con un sentimiento estático, con un sentimiento de enamoramiento. No es de lo que está hablando, no es de lo que tú sientes. Está hablando de esta relación íntima y personal con Cristo Jesús, auténtica. No de una serie de acomodos, de activismo, de costumbre, de ser monótono, dijéramos así. A esta iglesia no la distinguió, distinguía entre herejía y herejes, ¿no? Pero una preocupación superior que se encierra es que se preocuparon más por los programas de la iglesia, se preocupaban más por las actividades que tenían, se preocupó más por lo que hacían todos los días. Hay que tener devocional, pues devocional. Hay que tener esto, sí hay que tenerlo, vamos a hacerlo. Y sí, como si fuera una cuestión monótona, mecánica. Ellos habían ahora perdido pues la razón, el sentimiento, el significado que para ellos debía de tomar la acción de llevar a cabo la obra de Dios, la alabanza, la expresión máxima. Y sabes, esto es interesante. Es interesante porque servir a Dios no es una acción mecánica de hacer las cosas porque las haces. No es una acción mecánica de un programa donde todo se llama el programa, donde la estrategia lo es todo, donde los números lo son todo. Y el día de hoy precisamente es lo que ocurre en muchas de las iglesias, que aunque las acciones pueden ser las correctas, se ha perdido el significado de las cosas porque tanto se hacen que la monotonía se ha apoderado de ellos y pierden el significado, extraviando a la persona tanto más como cualquier otro problema, pecado que se refiere en la vida del cristiano. Qué interesante. Ya no había esa frescura en cuanto a la relación con Dios, esa renovación con relación al Señor, ese ser vibrante conforme a la relación que hay con Dios. Dice el Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese encuentro fresco, vibrante con Cristo Jesús todos los días en el devocional, cuando sentimos su presencia, y no me refiero a sentirlo de sentimiento, sentirlo en cuanto a la convicción, escucharlo hablar a través de la palabra de Dios, cuando estamos con esta convicción de su presencia que incluso nos lleva a derramar nuestro corazón delante de Él, en esa presencia, en esa comunicación que tenemos para con Él, y no en un simple cumplir con una lectura de un librito que encontramos llamado devocionales, o en un simple cumplir, tengo aquí una receta de cocina, a ver, ¿de qué trata el texto? Pues trata de esto, a ver, ¿de qué dice? Pues ¿de qué me enseña? Más o menos lo que me enseña es esto, pum, 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 tengo que orar, y ya, se acabó, ya cumplí, ¿verdad? ¿Cuántas personas no hemos hecho de la vida espiritual una lista de quehaceres, de cumplir? Una lista, una receta de cocina para que me dé un platillo. Hemos seguido programas, hemos seguido
costumbres, voy al templo porque ya es un hábito en mí, me levanto temprano, diezmo, ofrendo, veo el estudio bíblico, inclusive aquellos maestros que preparan su clase pero que han desconectado por completo la enseñanza bíblica del estilo de manera de vivir, de la convicción de vivir, de la convicción del señorío de Cristo, de la conciencia, de la presencia de Cristo en tu vida. Y este es el pecado que estaba experimentando esta iglesia y que la estaba llevando al fracaso. Es por eso la advertencia. A la gente le faltaba el amor por su Señor, porque ya era una cuestión de monotonía, ¿sabes? Una de las cosas que más lastiman a las parejas hoy en día es la monotonía. Lo repetitivo, vaya. ¿Cuántas veces ya a las parejas, por ejemplo, es uno de los reclamos que nos hacen? Es que ya no me amas. ¿Cómo no? Pues mira, voy a trabajar, te abrazo monótonamente, hago esto así, y se convierte en una costumbre que mata la relación. Y precisamente cuando Cristo dice, has dejado tu primer amor, estás dejando la relación, estás dejando la convicción de mi presencia, el sentir de mi presencia, el obedecer porque me amas, porque es la presencia, y te has convertido en un robot que hace y desarrolla procesos para obtener un producto. Punto. Son números, son procedimientos, son programas, son conocimiento, pero inclusive se convierte en conocimiento legalista, mucho más allá ahora de ser conocimiento debido al trato de la relación con Cristo Jesús. Este era el pecado que estaba destruyendo esta iglesia. A esta gente le estaba faltando este amor ágape. Por lo tanto, le faltaba un amor filial, un amor por las personas. Primeramente un amor ágape también hacia los hermanos en Cristo, hacia su propia iglesia. Un amor, una pasión por su gente, por los cristianos, por su ministerio, por su iglesia. Ya era una cuestión de vernos, pero también por las personas perdidas. Ya se compartía de Cristo por compartirlos y no por amor al perdido. Y a sus necesidades, por supuesto, no lo sensibilizaba a las necesidades. La cuestión es que esto no tenía valor de nada. Todo ese esfuerzo, esta perseverancia, todo este lidiar, toda esta situación que ellos estaban teniendo, estos puntos buenos que la iglesia estaba teniendo, estaban siendo anulados por un hecho. Habían dejado su primer amor. Por eso es que la advertencia era imprescindible. La advertencia, más adelante hay 3 puntos imperativos o 3 puntos que tienen que cumplirse dentro de la advertencia. Fíjate cómo dice, número 1, verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. O sea, haz conciencia, arrepiéntete, vuélvete a la relación íntima, a la relación vibrante, a la relación fresca con Cristo Jesús, a la conciencia de su presencia. Gózate en su presencia. Para esto es el devocional. Para eso te animamos a que tengas un culto familiar, no para que lo tengas y termines pronto y a ver qué horas son, porque ya tengo este tiempo con Dios rápido porque ya me tengo que ir. Si no, es un Señor, aquí estoy delante de ti en esta mañana. Por favor, toma mi vida, por favor. Señor, ¿en qué te voy a obedecer hoy? Te amo, te adoro, te rindo un culto por lo que tú eres mi Señor. Te rindo un culto por lo que haces, por eso te alabo, Señor Jesús. Aquí estoy, Padre bendito, estoy delante de tu presencia, úsame. ¿Qué se va a hacer hoy, Señor? Aquí estoy presentándome delante de ti y no en una burda repetición mecánica de devocional o de receta de cocina o de actividades que lo único que hacen es cansarte emocionalmente y llevarte a un punto donde ya no le ves sentido a las cosas. ¿No te has visto tú atrapado en este tipo de activismo? En este tipo de costumbre, de monotonía espiritual. Cuando te ves atrapado en la monotonía espiritual, te has convertido en un abandono del amor o del primer amor. El primer amor tiene que ver con el amor que va primero. Es decir, el amor que nos lleva a obedecer, a guardar los mandamientos de Cristo Jesús. Esta decisión de decir, Señor, ya no quiero ser rebelde. Quiero conocerte. Esto consiste en la vida eterna, en conocerte. Quiero tratarte, desarrollar, ser más profundo en el conocimiento de ti. Y no en el conocimiento intelectual como vemos aquí. Es un conocimiento del trato. Quiero profundizar. Quiero profundizar en esta experiencia que tengo contigo a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la predicación. Señor, quiero escucharte hablar. Quiero disfrutar de tu palabra. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo Jesús?
Y esta es la frase. Haz conciencia, arrepiéntete. Mientras que no haya esto, no podremos caminar en Cristo Jesús adecuadamente, aunque físicamente o monótonamente o en activismo lo hagamos todo bien. Por eso dice el Señor aquí en su promesa, deja brillar, deja que brille. Dice la advertencia, dice, por esto, es importante que hagamos, dice, y haz las obras, dice, recuerda de dónde has caído, fíjate dónde estabas, dónde estaba tu relación vibrante con Cristo Jesús, arrepiéntete, ministerio, arrepiéntete, persona en particular, arrepiéntete. Hay cosas que se hacían primero, y no me refiero a las actividades, sino a la propia intención y conciencia de la relación. Pues si no, vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿A qué se refiere con quitar el candelero del lugar? No está hablando acerca de la pérdida de la salvación. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Está hablando acerca de la relación en el sentido está hablando acerca de la posición que como iglesia estamos teniendo, de convertirte en una iglesia instrumento de Dios en donde estás, ahora convertirse pues en un club social. Qué curioso. Los cristianos nos hemos vuelto muy anti cosas, anti todo. Soy anti esto, soy anticomunista, soy anti talibán, soy anti aborto, soy anti esto, anti lo otro. La cuestión es que no hemos descuidado, hemos entendido que no somos anti, somos pro Cristo. Por consiguiente, sí rechazamos lo demás, claro que sí, pero somos pro Cristo porque la relación es hacia Cristo Jesús, es dirigido a Cristo Jesús. La intención, la conciencia de la relación, quién es mi Señor y poder conocerlo en todas las áreas. Hemos descuidado este asunto porque cuando Satanás se nos mete por la puerta de atrás, los paraliza con un conformismo espiritual donde vemos las cosas buenas, pero se nos olvida que el pecado más fuerte es el abandono del primer amor, hermano mío. Este evangelio, donde es un evangelio de que tengo la verdad, tengo la razón, y qué bueno que la tengamos, pero no entendemos que se presenta porque a Dios le importa el mundo perdido, y el Señor amó a la gente de tal manera que entregó su vida, mandó a Cristo Jesús para que las personas pudieran ser salvas, se entregó a sí mismo, y no entendemos la pasión de lo que esto desprende. Ya no lo hacemos por amor, ahora lo hacemos por costumbre, y esto se convierte en un evangelio subversivo. Arrepintámonos, hermanos. Tenemos que hacer caso. Tenemos que entender que no solamente es una cuestión monótona de actividades continuas en la vida cotidiana y de conocimiento pleno en el sentido mental, en el sentido nada más cognoscitivo. Tenemos que entender que hay que salir en el sentido de volver a reavivar la relación del Señor, la conciencia de su presencia, el disfrutar de su presencia y el estar listos para que Dios nos use con el resto, para que la palabra de Dios tenga impacto, porque hermanos míos, Jesús es el amor, y sin amor, aunque yo haga tantas cosas, vengo a ser como metal que resuena, dijo el apóstol Pablo. Sin amor, nada soy. Volvamos a nuestro primer amor. Por eso, cuando pensamos en el abandono del pecado, piensa que es abandono del pecado, o pensemos que es abandono del pecado porque amamos a Dios, así como el que piensa abandonar de traicionar a su esposa, el que piensa abandonar el dejar a otras mujeres por estar con su esposa por amor a su esposa. De igual manera, nosotros por amor a Cristo abandonemos el pecado, pero no abandonemos la pura actividad simplemente por costumbre para que no se vuelva pesado. No, abandonamos por amor a Cristo para que se vuelva un triunfo espiritual y seamos usados espiritualmente, hermanos. Así que, duro y adelante, amemos a nuestro Señor. Padre bendito de misericordia, a ti venimos. En el nombre de Cristo Jesús, quiero suplicarte, Señor, porque tú nos ayudes a regresar a nuestro primer amor, a integrarnos a nuestro primer amor, Señor, que podamos tener una relación vibrante, fresca, diaria contigo, Señor Jesús, en donde la conciencia del amor, la conciencia de tu presencia, la conciencia de disfrutar de ti, Señor, sea lo que nos mueva a todo lo demás, y no seguir en activismos, y no seguir en monotonía espiritual, que lo único que hace, Señor, es nulificar todo lo que hacemos. La efectividad de un ministerio, de una iglesia, Señor bendito, no radica en sus programas y actividades. Radica, Señor,
en el amor a ti. Regrésanos a nuestro primer amor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego todo. Amén.